Bueno, muchas gracias por venir a la charla. Hoy voy a estar hablando de Windows Agentless C2, Abusing the MDM Client Stack. Y empiezo introduciéndome. Bueno, mi nombre es Marcos Oviedo. Soy un apasionado de lo que son los internals de Windows, y aplico este conocimiento tanto del lado defensivo como ofensivo. Y bueno, tengo una carrera en la industria de varios años y preferí no mencionar eso acá, solamente presentarme como un apasionado de Windows. Y empiezo también contándoles cuál fue el origen de esta historia, digamos, por qué uno se pone a investigar cómo crear un Agentless C2. Y bueno, el origen fue medio de casualidad, sinceramente. Fue algo que apareció como una posibilidad, como una idea a explorar, cuando estaba trabajando por una empresa de Estados Unidos, en donde, bueno, estábamos buscando hacer una solución de MDM para Windows, y eso me llevó un poco a investigar cómo funcionaba el componente cliente de MDM en Windows. Y bueno, ahí fue cuando descubrimos que había un potencial para el uso o el abuso de este componente para crear un Agentless C2. Entonces, bueno, arrancamos con el concepto de Agentless C2. Para empezar, bueno, quería empezar hablando un poco de qué son los C2. Básicamente los C2 son sistemas que permiten a los atacantes poder seguir accediendo a los sistemas comprometidos a lo largo del tiempo. Y estos sistemas usualmente requieren un agente instalado en los dispositivos en donde se va a seguir accediendo, que bueno, facilita entre otras cosas, la filtración de datos, el control, el deployment de new payloads. Pero estos sistemas tienen una serie de desafíos, tienen unos challenges muy importantes que, bueno, arrancan por la detección, digamos. Los Endpoint Security Solutions, lo que está instalado en los endpoints, usualmente estas soluciones detectan los agents, los C2, porque se enfocan en detectar el agente. Esto requiere que, bueno, tiene un costo operacional, ¿no? De que la gente que desarrolla, el atacante que desarrolla el C2, ya sea con fines de red teaming o con fines, bueno, maliciosos, tenga que estar constantemente manteniendo el C2 y manteniendo, entre otras cosas, la persistencia de la agente. Lo que lleva a que, bueno, haya updates constantes para que, bueno, poder bypassar alguna detección nueva de algún Endpoint Security Solution o poder poner nueva funcionalidad en el agente. Entonces, bueno, el concepto de Living off the Land C2, es decir, aprovechar features que ya están en Windows para desarrollar la misma funcionalidad que tendría un C2 comercial, llevaría a que, bueno, uno piense cómo podría hacer esto, cómo podría tener un C2 que no tenga agente. Y esto se podría hacer conceptualmente reutilizando, haciendo un repurpose de las features que ya están en el sistema operativo. Y esta palabra es clave, features, ¿sí? Porque no estamos, cuando usualmente se piensa en Living off the Land, se piensa en reusar componentes aislados como, no sé, un binario, una DLL, alguna técnica que hace el sistema operativo o alguna funcionalidad del sistema operativo como funcionalidad atómica, como, no sé, el schedule task para que me ejecute tareas. Bueno, hacer un repurpose de la feature requiere que uno piense a nivel de funcionalidad que implica varios componentes. ¿Esto qué beneficio nos daría? Bueno, nos simplificaría la parte operacional del C2, cambiaría un poco también el foco de la detección, ¿sí? Donde el foco de la detección es el agente, y forzaría a que la gente que labura en threat hunting, en detección, busque detecte otro tipo de comportamientos en el agente. Y bueno, y también nos daría el beneficio de usar las built-in persistent en Windows para no tener que estar pensando en cómo persistir en el sistema y cómo sobrevivir reboots, cómo sobrevivir distintos tipos de escenarios que pasan. Y conceptualmente esto se vería así. Tendríamos un C2 server, ¿sí? un C2 Communication Protocol y un cliente en Windows que reutilizaríamos para nuestros fines. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, pensando en cómo se podría hacer, nosotros tenemos una idea de que, digamos, arrancamos desarrollando MDM, entonces tenemos una idea de que MDM nos podría dar estas capabilities. Pero bueno, también pensamos, ¿no habrá otras features que capaz que te provee esta funcionalidad de mejor manera? Entonces dijimos, bueno, empecemos a pensar cuáles serían los requerimientos que necesitaremos de un
cliente de Windows que necesitaríamos hacer repurpose. Uno de los requerimientos principales, bueno, que tenga una arquitectura cliente-servidor, es decir, que haya un cliente en Windows y un servidor que afuera del sistema y que, bueno, interactúen entre sí, que la comunicación entre estos dos componentes sea a través de HTTPS, ¿sí? Porque, bueno, HTTPS te provee un montón de beneficios y uno de los beneficios principales es que se mezcla bastante con el tráfico normal y el tráfico benigno. Que, bueno, que tenga el protocolo de comunicación que va arriba de HTTPS, que sea extensible, que lo pueda extender para nuestros propios fines. Que el cliente en Windows persista, que sea algo que esté corriendo o que pueda correr a demanda y que esté siempre ahí, que esté siempre disponible. Y bueno, esta parte es importante y que tenga alguna forma de que nosotros como usuarios de este sistema, de este cliente Windows, que tengamos alguna forma de extender la funcionalidad y podamos ejecutar payloads custom o payloads arbitrarios. Y algunos nice to have que están listados acá y que me pareció importante mencionarlos, que no son requisitos determinantes para adoptar una funcionalidad de cliente en Windows, pero que, bueno, estaría bueno tenerlos, que son, que este cliente tenga alguna capability, alguna funcionalidad para poder traer comandos del servidor de manera automática, una capability built-in, que esté siempre, bueno, ahí, disponible, que provea alguna manera al servidor de C2 de identificar un dispositivo, ¿sí? Que tenga alguna forma built-in para poder identificar un dispositivo y, bueno, y usar eso para poder mandar mensaje a un dispositivo en particular y que, bueno, tenga acceso a las interfaces de management del sistema operativo. Bueno, pensando en qué features de Windows, qué tecnologías podemos usar para esto, yo listé estas 5. ¿Sí? Dije, bueno, arranquemos con estas 5 y veamos si alguna nos daría las capacidades que necesitamos. Arrancamos por la primera, Group Policy. Group Policy es la tecnología atrás de lo que son los GPOs en Windows, ¿sí? Que es algo que te permite mandar settings de un Active Directory Server a un dispositivo Windows que está en el dominio. Bueno, esta cumplía con algunos de estos requerimientos que habíamos determinado inicialmente, pero falla en uno, que era HTTPS Transfer. Group Policy no es enrutable, funciona como tecnología, funciona en un entorno local. Entonces, bueno, lo descartamos por eso. Seguimos con WMI, Windows Management Instrumentation, que es también una tecnología de management que tiene Windows, que también sufre el mismo problema. No es enrutable, se usa a nivel local y se usa a nivel de componentes en la máquina. Tiene algunas propiedades interesantes, pero bueno, no servía. WinRM se monta arriba de WMI y bueno, sí tiene la capacidad de poder ser enrutado, es decir, podemos acceder al cliente de WMI de WinRM en la máquina a través de una red de TCP/IP, a través de HTTPS, para ser más puntual. Pero bueno, les fallan algunas cosas, como el hecho de que el servicio que maneja WinRM en la máquina está deshabilitado por defecto. Entonces, esto también no nos servía porque, bueno, requería de una configuración especial para funcionar. Pasamos a WNS, o Windows Notification System, que es lo que se usa para mandar las push notifications en Windows. Windows tiene un sistema en donde tenés un cliente corriendo en Windows que está escuchando notificaciones del cloud y en base uno tiene que crear una cuenta en el cloud y en base a características, a settings que le podés definir en el sistema operativo, uno puede targetear un dispositivo en particular. El problema de esto es que estaba limitado en un requerimiento muy importante que era la habilidad de tener custom payloads, ¿sí? Entonces, WNS no era extendible en este sentido, entonces también fue descartado de la lista y llegamos así a MDM, que cumplía con todos estos requisitos, pero había un temita, un problema en el Always Running Client que básicamente se daba porque el servicio donde corre el MDM Client Stack corre a demanda. No es algo que está siempre corriendo, corre a demanda. Pero bueno, eso se puede solucionar y lo vamos a ver más adelante porque se puede controlar cómo se activa este servicio a través de diferentes mecanismos que bueno, lo vamos a estar viendo. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos un candidato, MDM puede ser nuestro vehículo para crear un agentless C2. ¿Cómo deberíamos hacer para reutilizar esta arquitectura? MDM, para que tengan una idea, MDM
no lo mencioné, pero bueno, el acrónimo es Mobile Device Management. Es un protocolo que nació hace muchos años, cuando los teléfonos necesitaban ser gestionados por la empresa, cuando surgió la cultura de Bring Your Own Devices. Bueno, MDM nació como protocolo y se extendió a dispositivos también. Y hay muchas empresas que hoy bueno, gestionan sus dispositivos a través de MDM, y fue un poco la evolución de lo que es Active Directory, porque de repente MDM te daba la posibilidad de poder manejar los dispositivos a través del cloud, ¿sí? Y no necesitabas tener que, en el caso de Windows, tener que tener tu máquina conectada físicamente a la LAN y no te necesitabas VPN ni nada por el estilo. Con MDM pues, es una solución cloud friendly. Bueno, MDM en Windows tiene un stack que corre dentro de un servicio y tiene dos componentes principales que manejan lo que es el enrollment y el management de MDM, que lo vamos a estar viendo en un segundo. Y utiliza los protocolos de MDM para comunicarse con un MDM server, ¿sí? Que el MDM server es el que define y provisiona el dispositivo durante la fase de enrollment y define los comandos que se van a estar mandando al cliente para ejecutar y para controlar diferentes settings del sistema operativo. ¿Cómo funciona el protocolo de enrollment? Como les decía, hay dos componentes en Windows, la parte de enrollment y la parte de management. La parte de enrollment está determinada por un protocolo que Microsoft hizo público hace un tiempo por pedidos de agencias gubernamentales, que se llama MSMDM2. Si van a las especificaciones de Microsoft, las Technical Specifications, donde ellos publican los protocolos que siguen su sistema operativo, este protocolo está listado y es un protocolo bueno, que ya tiene unos años, tenía la versión 1 y ahora evolucionó a la versión 2. Es un protocolo basado en HTTPS y SOAP. ¿Sí? Imagínense que SOAP ya se dejó usar prácticamente en desarrollo de software. Este protocolo sigue ese lineamiento porque bueno, es lo que en ese momento era lo que más se usaba en la industria. Y todo arranca en este protocolo con un enrollment, ¿sí? Que se puede hacer de manera programática a través del SDK de Windows o se puede hacer desde el cliente built-in que tiene Windows que te permite hacer el enrollment. Entonces, una vez que arranca un enrollment que lo dispara una aplicación externa, el MDM client de Windows empieza haciendo un discovery request, ¿sí? Para determinar cuáles van a ser los endpoints que se van a usar durante el flujo de enrollment. ¿Sí? En el enrollment lo único que se pasa es la dirección de este endpoint de discovery y un mail, que se conoce como UPN. Inclusive hay un mecanismo que te provee Windows que solo pasando el mail uno se puede enrolar sin necesidad de pasar la dirección de discovery request. Una vez que el discovery devuelve los endpoints que se tienen que usar, el siguiente paso es llamar a lo que se llama al endpoint de policy, ¿sí? Que define básicamente cuál van a ser la suite de encriptación que se va a utilizar durante este proceso de enrollment. Y finalmente el cliente con estos datos de qué policies, qué suite de encriptación se van a usar, termina generando un certificate request para pedirle al servidor que lo firme, ¿sí? en la parte del enrollment step y que le devuelva una versión firmada de este certificado. Esa versión firmada del certificado es lo que va a identificar al cliente, ¿sí? Le va a dar una identidad para que a partir de ese momento ese certificado se use durante la comunicación entre el cliente y el servidor. Y de nuevo, el MDM client está en Windows. Nosotros lo único que estamos haciendo es disparar un proceso que hace que el MDM client se comunique con un server, tenga un exchange y termine siendo provisionado por este servidor, ¿sí? Una vez que el dispositivo está provisionado, ¿sí? El servidor a partir de ese momento puede manejarlo, puede gestionar políticas y configuraciones en el cliente, ¿sí? Y ese flujo de management se da por otro protocolo que se llama MSMDM y que permite que bajo ciertas condiciones el servidor envíe comandos de configuración. El flujo empieza a través de una schedule task que se dispara en Windows y que fue configurado durante el enrollment y que inicia la sesión de management con el servidor. Hay otra alternativa que es el servidor mandándole un push notification, haciendo un wake up al cliente para que se envíe una
para que la sesión de management se inicie. Una vez que se inicia la sesión de management, como les comentaba, el servidor responde con comandos que el cliente ejecuta y le devuelve los resultados y la sesión se finaliza. En este proceso, cuando se envían comandos, el MDM client termina enforzando estos comandos a través de una arquitectura que en Windows se llaman CSP, es decir, hay componentes que el MDM client contacta dentro de Windows para poder enforzar esta setting, para poder ejecutar estos comandos. Esos comandos, como les decía, se ejecutan a través de los Configuration Service Provider, que básicamente es el core de MDM. Es donde se realiza el trabajo duro, es donde se gestionan y se enforzan las diferentes cosas, las diferentes políticas y diferentes settings que se quieren configurar. Los CSP están implementados como DLLs y se acceden a través de una interfaz COM que se llama Config Manager 2 y ya lo vamos a estar viendo en detalle. Y hay cerca de 60 CSP oficialmente documentados por Microsoft. Los CSP proveen una alternativa 1 a 1 a GPOs. De hecho, hay documentación de cómo migrar de políticas en GPO a CSP para moverse de lo que es Active Directory y implementar MDM. Microsoft tiene una solución comercial que provee MDM que se llama Intune, que bueno, es como un servicio de Azure, o sea, uno se saca una cuenta en Azure y puede usar el Intune de Microsoft, puede usar el servidor de MDM de Microsoft o puede usar su propio servidor. Hay una forma de configurar tu third party MDM server para poder usarlo a través de Azure. Bueno, como les decía, las áreas que se pueden configurar a través de los CSP son muchísimas. Estas son algunos de los CSP que gestionan los componentes de seguridad en Windows. Podemos gestionar lo que es Defender, el Firewall, BitLocker, el componente de seguridad que a ustedes se les ocurra, usualmente está expuesto a través de un CSP y es gestionable a través de un CSP. Y bueno, esto ya de por sí nos da un montón de ideas de, bueno, esto si uno logra enrolar un dispositivo, el dispositivo podría ser abusado a través de MDM. ¿Cómo funciona MSMDM? Habíamos visto que se mandaban comandos del servidor al cliente y qué hay adentro de esos comandos, o cómo viajan, cómo es el protocolo de gestión de estos comandos. Bueno, esto se hace a través de un protocolo que se llama SyncML, es decir, que una vez que se realiza la sesión de management, el servidor va a usar este protocolo que está basado en XML, va a usar este protocolo para contactar el dispositivo, enviarle comandos y esperar su ejecución. Los comandos soportan verbos, ¿sí? Hay diferentes acciones que cada comando puede realizar. Por ejemplo, puede realizar un add, un get, un replace, de diferentes propiedades de estos CSPs. Y el hecho de que esto se realice a través de tráfico legítimo HTTPS, que puede tener un uso benigno y también un uso maligno, hace que la detección, un beneficio particular de implementar un Agent Listening usando MDM, hace que la detección sea bastante difícil. Y así es más o menos como se ven. Como les decía, hay un verbo, en este caso un get, ¿sí?, que apunta a una setting en particular. En este caso la setting que está apuntando es dev.id de un CSP, que se llama en este caso dev.info, es decir, que yo estoy apuntando a un CSP en particular y una setting dentro de ese CSP. El protocolo, como les decía, está basado en XML puramente. Y acá hay una versión simplificada de lo que es el comando enviado del servidor al cliente. Y bueno, la respuesta a este comando se ve de esta forma. Tenemos un verbo, también results, con el URI o el path al CSP que estábamos usando y los datos de respuesta. En este caso, el comando está pidiendo el device ID, la manera de identificar el dispositivo, y esta es la respuesta a ese comando, el device ID que viene de vuelta. Entonces, acá, hasta este punto, tenemos una idea de cómo funciona MDM en Windows, cuáles son los dos protocolos. Y ahora ya podemos pensar, esta feature ya me provee capabilities de living off the LAN, es algo que podría reusar para abusar de un dispositivo, y la respuesta es sí. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo se podría abusar esta feature, ¿sí? Por ejemplo, hay un CSP que se llama Policy CSP, que define muchas de las políticas que están implementadas a través de GPOs, que es accesible de esta manera,
Y en este caso estoy apuntando una área de configuración del Policy CSP que maneja Defender. Entonces yo le podría pedir a Defender que desactive el Real-Time Monitoring, ¿sí? Pasándole al Allow Real-Time Monitoring un 0, y esto haría que Defender se deshabilite. Lo mismo con las exclusiones de Defender. Podría definir una nueva exclusión, ¿sí? De repente, con este simple comando, le mando un add a este path y el dato de qué directorio quiero que esté excluido y que Defender no lo monitoree. Podría deshabilitar los auto-updates de Windows para que el Windows no se actualice nunca más. Podría deshabilitar el firewall. Y podría hacer cosas también que me permiten escalar privilegios, como crear un usuario que esté dentro del grupo de administradores en Windows, ¿sí? Estoy usando otro CSP que se llama Account CSP, que en este caso estoy creando un usuario que se llama bad user, con un password en particular que se llama bad pass, y a este usuario, el usuario bad user, lo estoy agregando al grupo de administrador a través de esta propiedad, ¿sí? Le paso un 2, que eso significa, si ven la documentación en Windows, esta área de CSP en Windows está bastante bien documentada porque es algo que Microsoft quiso que el universo IT empiece a migrar. Bueno, entonces los CSP están bastante configurados, están bastante documentados. Y bueno, esto está disponible en la documentación. Y también hay CSP que te proveen inclusive que uno pueda deployar un MSI, ¿sí? Un instalador. Podría ser algo que bueno, se pueda usar para deployar código arbitrario en la máquina. Entonces, pensando y mirando un poco, encontré algo muy interesante, además de todos estos ejemplos de abuso, que me pareció muy interesante para mostrarlo acá, que es un CSP que se llama Diagnostic Log CSP. Y este CSP lo que provee son capacidades de diagnóstico, ¿sí? Que, entre otras cosas, te permite ejecutar, tiene un whitelist de binarios, ¿sí? que se pueden ejecutar a través de este CSP para traer datos del dispositivo, ¿sí? Con propósito siempre de diagnóstico. Esto lo usa mucho la gente de soporte de Microsoft para evaluar cuando algún endpoint tiene algún problema y quieren remotamente colectar datos de telemetría de ese endpoint. Bueno, usan el Diagnostic Log CSP. Entonces, bueno, se pueden ejecutar comandos, se pueden traer contenidos de archivos, ¿sí? Como les decía, hay un whitelist de comandos a ejecutar, también hay un whitelist de folders que se pueden traer, contenidos, hay una serie de folders solamente que se pueden colectar datos. Hay también un whitelist de registries, keys que se pueden traer, es decir, uno le puede pasar el path al registry key para traer todo el contenido de ese registry key. Y hay algo muy interesante en este CSP que también está expuesto, que es la capacidad de colectar traces de ETW. Mirando un poco cómo estoy implementado y haciendo reversing de la DLL de este CSP, encontré que bueno, había una forma de traer archivos de extensión ETL, ¿sí? Entonces uno puede pedirle a este CSP que colecte archivos de ETL de un folder en particular y los mande a una dirección que se define en esta SAS URL, ¿sí? Entonces de repente este CSP te da la capacidad de startear y stopear, de iniciar y parar sesiones de ETW y definir providers de ETW arbitrarios. Entonces, eso, en mi forma de verlo, es una locura porque de repente tenemos acceso a todo el universo de providers de ETW, que ETW es un sistema de tracing de Windows, que, bueno, que está por todos lados y te permite bueno, tener información muy granular y fina de lo que está pasando en el sistema operativo. Y la forma de controlar las sesiones de ETW es, bueno, acá hay ejemplos, pero bueno, hay propiedades que te dejan definir el provider a ejecutar y hay propiedades que te dejan definir la sesión de ETW, te dejan hacer un control de ese trace de ETW. Entonces, bueno, hasta este punto vimos que hay muchas formas de abusar de MSDM, pero lo podemos romper. Y esta pregunta la hago porque el enrollment de MDM solo se puede realizar, solo se puede disparar o triggerear a partir de un usuario privilegiado. Es decir, necesito que mi usuario sea admin y que esté dentro del grupo administrador para poder enrolar un dispositivo en MDM. Entonces ya esto es una limitación y es un mecanismo de seguridad que limita un poco la superficie de ataque de MDM.
Entonces, para pensar cómo podríamos romperlo, lo primero que hice fue, bueno, a ver, ¿cuál es el punto de entrada de esto? Y cómo podría empezar a estudiar esta feature por dentro. Y lo que hice fue agarrar el SDK de Windows. Hay una función que está documentada en MSDM que se llama Register Device with Management. Y esto básicamente lo que te deja esta función hacer es un enrollment programático en MSDM. Es decir, uno puede usar la opción gráfica o uno puede usar la opción programática. Esta opción programática, si ves cómo está implementada por dentro, básicamente lo que hace es llamar una función de WinRT. WinRT es un mecanismo de IPC, que lo vamos a ver ahora en un ratito con más detalle, pero básicamente a muy alto nivel lo que te permite hacer son funcionalidad cliente-servidor dentro del sistema operativo. Es decir, hay un cliente que llama a funcionalidad outproc, que vive en un servicio corriendo en el mismo dispositivo y que expone funcionalidades a través de WinRT o clases de WinRT. Y entonces, reverseando esta función que está implementada en la MDM Registration DLL, encontré que bueno, se activaba una clase de WinRT a través del Activate Instance y eso me permitía instanciar un WinRT Interface Pointer, que es una clase, y eso permite que el cliente de WinRT pueda disparar un enrollment programático. Mirando un poco más, encontré que este servidor WinRT está implementado en el DM Enrollment Service, que es un servicio que está corriendo en Windows, que se activa de demanda. Se activa de demanda gracias al DCOM Activator Object Service, que ya lo vamos a ver, pero bueno, es un servicio que permite activar clases WinRT, permite activar quién hostea esas clases, quién hostea las DLLs que exponen esta interfaz. Y también encontré que había 8 clases WinRT y cerca de 83 métodos expuestos. O sea que la superficie de ataque de MDM era bastante grande. Uno mirándolo con el ojo de explotación, con el ojo de seguridad ofensiva y pensando, bueno, a ver cómo exploto esto. Ya tener 83 métodos para investigar y para buscar vulnerabilidades lógicas o vulnerabilidades de corrupción de memoria, ya es un montón. Yo soy un fan de las vulnerabilidades lógicas, entonces siempre lo encaré por ese lado. Y para que tengan una idea de cómo funciona WinRT y cómo es el stack, bueno, tenemos abajo lo que es MSRPC, que está implementado en todo Windows, gran parte de los componentes de Windows implementan esto. Arriba de eso está COM y arriba de eso está WinRT. Y todo esto se llama a través de una aplicación de espacio de usuario. ¿Cómo es la seguridad de WinRT? O sea, hay dos formas de asegurar una clase WinRT expuesta. Una forma es a través de lo que se llama seguridad declarativa, es decir, yo puedo declarar en el registro es donde se define cuáles van a ser las clases expuestas a través de WinRT para que el DCOM Activator Service pueda saber cómo activarla. Bueno, y en el registro también se define la seguridad de ese dispositivo a través de ese servicio, a través de permisos. ¿Sí? Hay un Security Descriptor que se define en el registry y que bueno, define quién puede activar esa clase o no. Entonces, ese Security Descriptor determina si un cliente puede activar la clase o no. Y eso se da a través de un Access Check que realiza el RPCSS o el DCOM Activator Service, que bueno, termina llamando a Access Check by Type para determinar si el caller tiene esta capacidad. Este Access Check by Type, este RPCSS Service expone a través de RPC funcionalidad que permite al cliente, al runtime de WinRT, poder pedirle al servicio que active una clase WinRT. Y lo que hace el RPCSS Service es chequear el calling thread que está llamando para activar esa clase y ver cuál es el token que tiene. ¿Sí? En base al token, en base al security descriptor que está configurado en el registro, le permite la activación o no. En este caso, lo que está configurado en el registro permite la activación de el security descriptor de estos ACLs, que bueno, básicamente este ACL nos permite que cualquier proceso logueado en el sistema, que está corriendo con un token de un usuario logueado, pueda activar MDM. Por otro lado, WinRT también permite que cada método expuesto en las interfaces de WinRT puedan implementar sus propios mecanismos de seguridad en la clase. Eso se llama Application Level Security. ¿Sí? Hay Access Check
dependiendo del método, dependiendo el propósito del método, hay access check que determinan si ese método va a poder ser accedido por el cliente o no. Algunas de las cosas que chequean, las listo acá. Chequean las capabilities del calling thread, chequean si el calling del token del calling thread es un app container token o no, chequean los miembros del grupo del calling thread, la application ID de quién está corriendo el código cliente que está llamando. Acá hay un ejemplo del access check, del código del access check de la función de enrollment programático implementado por esta función, y básicamente lo que hace este ejemplo es chequear primero si el caller es un admin, ¿sí? Si tiene el grupo admin habilitado en su lista de grupos en el token, y si ese no es el caso, chequea si hace un fallback y chequea si el caller tiene ciertas capabilities, y si el caller si no está habilitado el grupo admin, si al menos está listado dentro de los grupos del token. Entonces, bueno, mirando un poco, también una de las cosas que necesitaba para poder probar esto era construir cómo eran las interfaces WinRT que estaba accediendo. Si eso se hace a través de, reversing, no hay otra manera, sobre todo si son interfaces no documentadas. Y una forma fácil de hacerlo, sabiendo que las clases WinRT tienen que implementar estas interfaces, tienen que implementar la interfase de COM y tienen que implementar la interfaz base de WinRT, que es esta de acá. Una forma es hacer cross-reference de las funciones que sabemos que van a estar dentro de esa interfase, por ejemplo esta, y en base a eso ver cómo está implementado el vtable de manera estática en el binario. Y ya con eso uno puede construir, ¿sí?, la clase de WinRT para poder llamarla desde código cliente. Acá listo algunos de los métodos no documentados que están en esta clase que se expone a través de MDM. Y bueno, y acá les muestro cómo se llamaría una de estas clases, ¿sí? Una forma de llamarla es primero instanciando el nombre de la clase que quiero llamar, después llamando Activate Instance con este nombre, recibiendo un COM interface pointer de esta instancia, y que ya está mapeado a la vtable que ya definí en C++, y después llamando un método de esta interfaz. En este caso, llamo a uno de los métodos que lo que hace es borrar una de las tareas de schedule task seteada durante la fase de enrollment. Esto me llevó también a entender un poco cómo era la arquitectura del Windows MDM Client, ¿sí? Como les decía, en un inicio sabía que tenía un management client, un enrollment client, pero hacer reversing de toda la stack me llevó a entender que hay DLLs que son helpers, que también hay otro servicio involucrado que se llama DM Web Push Service, que es el service que maneja las push notifications, y también me llevó a entender que la interfaz de MDM Client reutiliza la schedule task, usa mucho el registro para tener una base de datos de los dispositivos que están de las sesiones de MDM que están registradas. Usa el Config Manager 2 para hacer el enforcement. El Config Manager 2, como les había dicho, es lo que gestionan los CSPs. Y bueno, y usa una serie de binarios como helpers. El Enrollment Client puntualmente corre dentro del mismo servicio que les había mencionado, y es el que expone el entry point para poder enrolar el dispositivo. Está implementado más que todo en esta DLL, y usa esta DLL DM Enroll Engine para realizar el trabajo pesado de poder hablar con el MDM Server y usar el protocolo de MSMDM2. Este es más o menos el flujo de ejecución. Arrancamos con una aplicación que activa a través del DCOM Activator, activa la clase WinRT. Si el servicio que va a hostear esta clase no está corriendo, lo activa, o sea, corre el servicio carga la clase y la expone, y entonces la aplicación puede hacer la llamada WinRT, que internamente hace que el Enrollment Client cargue esta DLL y llame un método de esta DLL para forzar el tráfico de enrollment con el MDM Server que se pasa como parámetros del método de WinRT. Y esto termina derivando en que, bueno, el enrollment se realiza, se crean las schedule task, se popula la base de datos interna de MDM y se provisiona el dispositivo con certificado y con otras settings. Mirando y buscando bugs para esto, encontré que había una forma
de reutilizar funcionalidad que estaba expuesta en esta interfaz de WinRT, obviamente interfaz no documentada, que permitía hacer un enrollment con lo que es AAD, que es Azure. Entonces, esto permitía que poder hacer un enrollment con Intune, básicamente, pero uno también podía hacer enrollment con dispositivos, con MDM server de terceros. Entonces, esto me permitió implementar una primitiva de enrollment, que yo le llamo DEP, por Device Enrollment Exploitation Primitive, porque la idea o lo que esto te daba era la posibilidad de poder enrolar un dispositivo en un MDM server. Y después de ahí, ¿qué casos de uso podés brindar alrededor de esto? Bueno, hay muchos. En mi caso en particular lo exploté para demostrarle a Microsoft que se puede hacer una escalación de privilegios, un LPI, a través de esta primitiva de explotación. Enrolar un dispositivo desde un usuario no privilegiado es lo más cerca que conozco a una infección del dispositivo, porque de repente teníamos control de ese dispositivo. Este es el detalle de la interfaz que me permitió explotar, explotar el stack para hacer un LPI. Este es el método y este es el nombre de la interfaz. Y más o menos el flujo de explotación es el siguiente. Arranca una aplicación que podría ser un stage 0, arranca explotando DEEP, a través de DEEP arranca explotando el MDM client, lo cual dispara el enrollment y dispara también que el MDM management client pida los comandos a ejecutar al servidor y el servidor le envíe los comandos a ejecutar. Y esto, bueno, hace que el comando se procese y que se pueda escalar privilegios a través de usar, en este caso el comando que se usaba era el hecho de crear un nuevo usuario, y eso hacía que, bueno, con ese usuario disponible, ya conocía el nombre de usuario y password, el exploit pueda crear un nuevo token y después impersonar ese token, porque se puede impersonar, si uno crea un token, conoce el nombre de usuario de password, lo podés impersonar por más que no tengas el privilegio para impersonar tokens. Y bueno, también se puede deployar payloads usando el mismo mecanismo. Este fue más o menos el timeline de disclosure que le mandé a Microsoft. El bug lo mandé en abril de este año y fue parchado en agosto. ¿Sí? Después una ida y vuelta con Microsoft para demostrar impacto. Y vamos a ver la demo ahora. Esta es la demo en donde se muestra cómo en una versión de Windows que es bastante reciente, antes del parche obviamente, desde un usuario no privilegiado, uno puede correr el MDM, puede correr el exploit y enrolar el dispositivo. Este es el POC que le mandé, donde también incluí otras vulnerabilidades que, bueno, no fueron fixeadas, solamente se fixeó la que demostraba el caso de escalación de privilegios. Y como requerimiento para este exploit, lo que sí necesitamos es correr el MDM server, que va a ser el sitio server donde tenemos corriendo la lógica que va a enviar los comandos al dispositivo que está siendo explotado. ¿Qué es lo que corro acá? Si hay un Windows MDM server que es público, que lo publiqué en GitHub y ya lo vamos a hablar. Y lo que termina pasando ahí es que una vez que se envían todos los comandos de ida y vuelta, el servicio, el cliente es explotado y puedo tener privilegio de sistema en la máquina. Y acá, bueno, mostrándole un poco rápido, está el POC MDM Server, tiene por defecto la habilidad de dampear el input y el output que le llegan los endpoints. Entonces, bueno, pueden ver todo el flujo. Ahí se ve el flujo del endpoint de policy, el flujo del endpoint de enrollment, en este caso, cómo es el payload, el tráfico que va de un lado para otro. ¿Sí? Hay un tráfico encodado en base 64 que va hacia el servidor y que contiene el CSR que habíamos visto, y el servidor responde también con un payload encodado con los certificados que se van a usar a provisionar y las políticas que definen qué se va a provisionar en el dispositivo. Bueno, volviendo un poco a la presentación. Por otra parte, les quería mostrar cómo funciona, así medio rápido, el Management Client, ¿sí? Que utiliza más componentes. ¿Sí? Acá está involucrado el Web Service, porque como les decía, la sesión de Management se puede disparar externamente a través de una Push Notification. ¿Sí? Y acá es donde se enforzan las settings. ¿Sí? Acá es donde se interactúa con los CSP. Y algo muy
loco que descubrí con esto es que Microsoft implementa un mecanismo así muy complejo para poder enforzar lo que es management. Y todo empieza con una schedule task que dispara acciones. Básicamente la schedule task termina disparando un proceso que se llama device enroller.exe, que termina llamando a través de RPC al servicio de push notification. Internamente, localmente, llama este servicio push notification para que el servicio de push notification llame a otro binario que termina llamando a otra schedule task. Hasta este punto hubo todo un camino que arrancó en una schedule task y terminó en otra schedule task. Ese schedule task, a su vez, termina llamando a otro binario que se llama OMA DMN Client, ¿sí? Que se comunica con el MDM Server y que es el que realiza toda la parte de management. Y este binario, obviamente, carga object, que se llama config manager 2, en su memoria, no lo carga dentro de su proceso, sino lo carga en su memoria, o sea que este com server corre dentro de OMA DMN Client, y este com server, config manager 2, es el encargado de cargar las DLLs de los CSP y realizar las acciones del sistema. Esto corre como system y es el que realiza el trabajo pesado. Pero bueno, todo este caminito, ¿sí? Donde hay involucrado dos servicios, ¿sí? Tres servicios en realidad, porque está el schedule task, está el push service y está el servicio de MDM, que es el que configuró esto inicialmente. Hay llamadas COM, hay llamadas RPC, hay llamadas binarios externos que realizan tareas. Todo esto me pareció un kill chain excelente, que para mí es uno de los mejores kill chain que vi y que lo implementa Microsoft. Y ustedes lo vieron en EcoParty. Bueno, esto es un poco la arquitectura de los CSP. Como les decía, el config manager 2 se carga dentro del proceso y bueno, esta es la interfaz COM que define cómo se interactúa con los CSP. Hice reversing de esta interfaz porque tenía la idea de poder extender este C2 y poder tener la habilidad de tener tu propio CSP, ¿sí? Para extender la funcionalidad de C2 de manera nativa usando el framework de MDM. Hay una forma de registrar un custom CSP a través del registry que está definido acá, y la interfaz de los CSP está publicada en el GitHub, que ya lo vamos a ver al final. Y esto me llevó a pensar, MDM es un mecanismo perfecto para, si yo fuera un Nation State Actor, estaría usando esto, sin dudarlo. Y también esto me llevó a pensar, bueno, debería haber una POC para demostrar el impacto de esto, y es lo que terminé creando con Matador. Matador es el primer Windows Agentless C2 System que implementa todo lo que vimos, que soporta MSMDM, que soporta MSD2, que soporta beaconing provisto por el cliente de MDM, que se puede extender el protocolo para implementar tu propio protocolo de C2 arriba de MSMDM, y tiene soporte para Second Stage Payloads. Y este es cómo se vería el protocolo extendido para Second Stage Payloads. Y ahora vamos a la demo de Matador. La demo de Matador muestra inicialmente el abuso de CSPs, ¿sí? Para esta demo quise empezar mostrando una máquina que tiene Defender configurado, que tiene el firewall configurado y que te permite a través de la funcionalidad nativa de Windows, ¿sí? A través de la UI de Windows, te permite enrolar una máquina MDM. Entonces vamos a usar eso, ¿sí? Ahí vamos a Settings, Accounts, User Access, User Accounts. Entonces vamos acá, primero vamos a correr Matador. Está corriendo como un servicio en otra máquina. Matador tiene una UI bastante linda para usar. Uno de mis primeros laburos de backend. Así que bueno, la UI. Esta UI lo que te permite es gestionar los dispositivos que están configurados. Y acá Matador, a través de, sin correr ningún tipo de código en la máquina, te permite enrolar la máquina a este C2 server a través de MSDM y acá aparece listado el dispositivo que acabamos de enrolar. Lo podemos gestionar el dispositivo, ¿sí? Podemos ver que están los security controls listos para ser manejados a través de MDM. Acá los deshabilito el Defender y deshabilito el firewall. En la línea de comandos en la consola de Matador se pueden ver todo el tráfico de MDM de un lado para otro. Y también, si volvemos al dispositivo, vamos a ver que una vez que MDM hace el pooling, recordamos que el MDM Management Client hace un pooling. En este caso Matador configura el pooling que sucede cada un minuto. Es decir, cada un minuto el MDM Client va a estar haciendo beaconing
al server, y en este caso vemos que cuando hizo el pooling se bajó el comando para que se deshabilite Defender. Defender ya está deshabilitado y el firewall está deshabilitado. Todo esto a través de feature built-in que te da Windows y a través de solamente usar el MSMDM, que es el protocolo de management. Y si vemos un poco el tráfico, acá se puede ver el CSP que usamos y la setting que se configuró, en este caso Allow Real Time Monitoring, fue la que se targeteó para pasar el valor 0 como forma de que, bueno, Defender esté deshabilitado. Y vamos a ver otra demo más, que es una demo de Second Stage Payload. Ya estoy medio sobre el tiempo, así que bueno, después de esto saltamos a la parte de detección. Tengo otra demo más que la voy a publicar en GitHub también, que es básicamente cómo mostrar una terminal interactiva usando Defender. En este caso, bueno, usando Matador. En este caso, Matador tiene una opción para hacer un upload de un MSI, ¿sí? Y después voy a la parte de dispositivos y acá está el MSI que acabo de hacer upload, lo voy a habilitar y, bueno, tengo que esperar que el MDM Client haga un nuevo beacon, ¿sí? Y para traer las nuevas configuraciones. Y en este caso tengo abierto System Informer para mostrarles que cuando sucede el beacon, si se acuerdan, el flujo de MDM Management Client, hay un binario, el OMA Daemon Client, que es el encargado de realizar todas las tareas de enforcement y levantar el CSP y levantar lo que hace falta para poder enforzar ese comando que va a llegar de MDM. Entonces, bueno, esto demora un ratito y cuando se hace el enforcement, lo que sucede es que OMA DM Client arranca y a los segundos se hace un download del MSI que se definió. Usualmente el pooling sucede cada minuto cuando pasa en este caso a 53. Entonces cuando llega a 53 se va a arrancar el binario y bueno, se va a bajar el MSI y se va a ejecutar. Acá vemos cómo arranca OMA Daemon Client, ya ejecutó ya recibió el comando, ya le respondió un acknowledge al server diciendo que el comando se puede ejecutar sin problemas. Y acá vemos el MSI que se está ejecutando. El MSI por dentro tiene una custom actions que ejecuta un PowerShell y este PowerShell dispara esta ventanita para mostrar que se está ejecutando código arbitrario de manera privilegiada. Y bueno, súper rápido le muestro la demo. Le dije que no se le iba a mostrar, pero bueno, lo que sí pensé que puedo hacer es mostrarle adelantando el video. Bueno, acá básicamente para poder hacer esto lo que se necesita es hijackear una sesión de MSMDM para poder aprovechar ese tráfico que está yendo de un lado para otro y es lo que sucede acá, ¿sí? Vemos que ahí llega el beacon del MDM client y lo que hizo Matador con anterioridad fue deployar un MSI con una DLL, con un custom CSP que me permite poder mandar comandos y ejecutar una shell arbitraria. Bueno, hablamos mucho de explotación, pasemos un poco a lo que sería detección. Yo como contributor de OSQuery, un proyecto open source, les voy a mostrar ejemplos de detección usando OSQuery. Hay varias cosas que se pueden detectar. Se pueden detectar nuevos CSP, se pueden detectar schedule task, se puede analizar a través de ETW los eventos que se generen y se pueden identificar también enrollments sospechosos. Una de las cosas que se pueden identificar es el certificado que se provisiona usando este query de OSQuery. También se puede hacer un query al registry para ver si hay cuáles son los enrollments que están ongoing en el sistema, los enrollments de NDM ongoing. También se puede ver el event log usando esta tabla de OSQuery para ver si hay eventos generados por el MDM Client Stack. Lo mismo con las schedule tasks, se puede ver si está corriendo, hay algunas schedule tasks que use estos binarios que son los que usa el management client. Y lo mismo con un custom CSP, ¿sí? Puedo ver si alguien instala un custom CSP en el sistema. Bueno, también si no quieren saber nada con MDM, hay una forma de deshabilitar el servicio de MDM a través de esta línea de comandos. ¿Cuáles son las implicaciones de este research? Es que una de las cosas principales que quería mencionar es que las features de Windows se pueden reutilizar con fines maliciosos, que se necesitan defensas que no solo tengan foco en el agente, sino que tengan foco en otras áreas, y que hay una oportunidad para actores maliciosos de implementar Agent SC2 en Windows. En esta dirección está publicado todo el research, hay un white paper
que esta charla también la di en Black Hat este año, así que hay un white paper con toda esta información. Está el código del C2 Server, está el código de los exploits, está el código hay 2 servidores de MDM que son pruebas de concepto, Matador y otro más. Y bueno, ya hay un montón más de información que pueden ver ahí, inclusive también el código del Custom CSP. Ese es mi mail y mi link mi nick en Twitter. Muchas gracias por venir, espero que les haya gustado. ¿Preguntas? Sí. Yeah, that's fine to me, yeah. Okay. Yeah, so basically the question was if this is it can be abused by a man-in-the-middle attacks, right? Yes. Yeah. So this can be abused if the MDM protocols are misconfigured. Yeah, it can be abused by man-in-the-middle attacks, especially the management part of the protocol where the client is talking to the server. So there is a way through the CSP to configure the client to send the certificates as part of the TLS data going from the client to the server to enforce the integrity and the authentication of the protocol. So there are actually 2 ways to authenticate the MS-MDM protocol. One is through certificates. You use the identity of the server and the identity of the client for that. And there is also a way to authenticate the device using an application-level security, so which is basically is based on a challenge and response protocol that uses MD5. It's a legacy specification that Microsoft used, and that was derived by an older specification from the Open Mobile Device Alliance. So yeah, there is a way to abuse it if the device is not properly configured. Yeah, sure. Yeah. Okay, I'm going to take questions outside. Voy a tomar preguntas afuera, así que muchas gracias por venir.